Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Aragón, examen de 2019, junio, opción A. Primera pregunta, teórica, lo leemos. Dice, considera el elemento A, Z igual a 8, es decir, oxígeno, B, Z igual a 19, es decir, potasio, y C, Z igual a 30, es decir, zinc. Escriba sus configuraciones electrónicas, aquí las tenéis. Identifíquelos, ya lo hemos hecho, con su nombre y símbolo. ¿Qué ion monoatómico formará preferentemente cada uno de ellos? Bueno, pues el oxígeno, evidentemente el oxígeno 2 negativo, potasio positivo y zinc 2 positivo. La explicación por ahí. B. Entre esos elementos elija de forma razonada el elemento más electronegativo. De estos tres, el más electronegativo, el oxígeno. La explicación por ahí. El elemento de mayor radio. Bueno, pues podrían ser el potasio y el zinc, pero de mayor radio será el potasio. Tiene menos electrones, menos protones en el núcleo que atraerán con menos fuerza a los electrones externos y por lo tanto es más grande. Y el elemento que presente una menor energía de ionización, es decir, donde es más fácil arrancarle el electrón. Bueno, el que sea más grande, es decir, en el potasio. Además, quiere configuración de gas noble. Bueno, podéis pausar el vídeo, detenerlo y leer con detenimiento. Yo paso a hacer el segundo ejercicio. Dice, para las moléculas de amoníaco y trifluoruro de boro A, escriba las estructuras de Lewis, o Lewis, como queráis, aquí las tenéis. B. Deduzca su geometría a partir del modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. No he visto una frase más larga. Bueno, pues ya sabéis que esta teoría lo que dice es que los pares de electrones se separan lo máximo posible y por lo tanto en el caso del amoníaco los cuatro pares se separan a ángulos de 109 grados, pero como solamente hay tres enlaces, la geometría de la molécula será piramidal trigonal, mientras que en el boro hay tres pares y por lo tanto se separan formando ángulos de 120 grados y la geometría de la molécula es trigonal, ¿no? Bien, C. Determine si son polares o no. Evidentemente el amoníaco es polar, puesto que estos tres momentos dipolares no se anulan, mientras que el trifluoruro de boro es apolar, puesto que estos tres momentos dipolares sí se anulan. Indique qué tipo de vibración presentan sus átomos centrales, SP3, SP2. Bueno, podéis pausar el vídeo, leerlo, y aquí están los apartados. No, aquí está ya la tercera pregunta, así que vamos al lío. Dice, justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones referidas a la reacción hidrógeno más yodo para dar 2 de iodo de hidrógeno, todas, hidrógeno e iodo de hidrógeno gaseosas, mientras que el yodo es sólido, donde delta H es 25,9 kilojulios, es decir, que una reacción endotérmica. Bien, A. La reacción será espontánea a cualquier temperatura. Bueno, eso parece en principio que es falso. ¿Por qué? Porque fijaros que es una reacción endotérmica, es decir, que el factor entálpico no favorece la reacción, no lo favorece. Pero se produce con desorden. Fijaros que aquí hay una molécula de gas y aquí hay dos. Por lo tanto, el factor entrópico sí favorece la reacción. Y fijaros en esta ecuación. Para que una reacción sea espontánea, delta G tiene que ser negativo. Esto es positivo. Y esto de aquí, al ser positivo, con signo menos es negativo. Entonces, ¿de qué va a depender? De que delta H en valor absoluto sea mayor o menor que T delta S. Y evidentemente, por lo tanto, influye la temperatura. Para temperatura alta, influirá más el factor entrópico y será, por lo tanto, una reacción espontánea, mientras que a temperaturas bajas no será espontánea, puesto que será más importante el factor entálpico. Bueno, por ahí podéis leerlo con más detenimiento. B. La adición de un catalizador aumenta el rendimiento en HI. Falso. La adición de un catalizador lo único que provoca es que se alcance el equilibrio antes, pero no que haya mayor o menor proporción de reactivos o productos. Y C. El valor de K sub P de la reacción es mayor que el valor de K sub C. Bueno, pues este apartado es un poquito complicado. Fijaros que delta N vale 1. Aquí hay dos gases y aquí hay un gas. Por lo tanto, K sub P es igual a K sub C por RT. ¿Cuándo será mayor K sub P que K sub C? Pues cuando RT valga más de 1. Pero no siempre va a valer más de 1. Por ejemplo, si la temperatura, imaginaros que es 1 grado Kelvin, 1 por 0,082 será 0,082
y por lo tanto K sub P será mayor. Pero si la temperatura, por ejemplo, es 1000, 0,082 por 1000 sería 0,82, 82. 82 por K sub C será mayor que K sub C. Y por lo tanto ya digo que va a depender de la temperatura. Bueno, pasamos a hacer el ejercicio número 4, a explicarlo. Es una reacción redox que lo que en principio habrá que hacer será ajustarla. Dice que la reacción entre permanganato y cloruro de hidrógeno en disolución permite obtener una corriente de cloro gaseoso, además de cloruro de manganeso 2, cloruro de potasio y agua. Ajuste la reacción iónica por el método del electrón y escriba la ecuación molecular completa. Bueno, la oxidación se produce cuando el número de oxidación aumenta en uno de los átomos de un compuesto. Por ejemplo, el cloruro aquí tiene un número de oxidación menos 1 y el cloro tiene aquí un número de oxidación 0. Está aumentando, por lo tanto es una oxidación. Pero además en la oxidación siempre se produce la cesión de electrones. Fijaros que aquí dos cloros los compenso con Cl2, pero faltan aquí dos cargas negativas, los compensamos con 2 electrones. El permanganato se reduce, número de oxidación aquí más 7, aquí número de oxidación más 2. En la reducción siempre se captan electrones, estos 4 oxígenos con 4 de agua, 8 hidrógenos, 8 protones, compensamos carga con 5 electrones. Multiplicamos por 5 y por 2 para que haya el mismo número de electrones, 10, y sumamos. Y se obtiene esta reacción. Y la pasamos a la molecular. Fijaros que aquí tenemos 10 de cloruro y tenemos que poner 16. ¿Por qué? Porque hay 16 protones. Alguien podría decir, pero si son 10 de cloruro, ¿cómo vamos a poner 16? Bueno, es que donde hay 16, hay 10. El permanganato como el permanganato de potasio, cloro, manganeso 2 como cloruro de manganeso 2, 2 de agua. Y aquí parecería que acaba, pero aquí hay dos potasios que todavía no hemos puesto y todavía me faltan por poner dos cloros. 2 potasios y 2 cloros, 2 de cloruro de potasio. B. Para la reacción se dispone de 4 gramos de permanganato y de 25 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico al 30% de riqueza en masa, cuya densidad es 1,15 gramos por mililitro. ¿Cuál es el reactivo limitante? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dos pasos. En primer lugar, calcular el número de moles de las dos sustancias y dividir por su coeficiente estequiométrico. El valor más pequeño nos dice el reactivo limitante. Permanganato, masa entre masa molar, 0,0253 y dividimos por 2 con su coeficiente estequiométrico. Obtenemos este valor, 0,0127. Y ahora un poquito más complicado para la disolución de cloruro de hidrógeno al 30%. Sabemos que la masa es igual a la densidad por volumen. Masa de la disolución, densidad de la disolución por volumen de disolución. Fijaros que yo soy partidario de poner estos subíndices porque si no os podéis equivocar entre disolución, soluto, disolvente, etc. Densidad 1,15, volumen 25 mililitros y me da un valor de 28,75 gramos de disolución. De soluto, ¿cómo lo calculamos? Multiplicando por el porcentaje, que supongo que sería el 30, ¿no? Sí, multiplicamos por 0,3. Masa de soluto, es decir, de clorhídrico, 8,625. Dividimos por su masa molar y obtenemos el número de moles. Y ahora tenemos que dividir este número de moles por su coeficiente estequiométrico, que es 16. Casi nada. Y nos da un valor de 0,0148. Este valor es más pequeño y por lo tanto el reactivo limitante es el permanganato de potasio. Y C. Calcule el volumen de cloro medido a una temperatura, a una atmósfera y 273 Kelvin, es decir, en condiciones normales, que se obtendrá en esa reacción. Bueno, el número de moles de cloro, fijaros que tenemos el número de moles de permanganato, que es el reactivo limitante. Dividimos por su coeficiente estequiométrico y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del cloro. Y de esa forma obtenemos el número de moles de cloro que se obtiene, que son 0,06325. Utilizamos la ecuación de los gases y nos da un valor de 1,42 litros. Problema un poco tedioso, más que nada, ¿no? Sobre todo por lo del reactivo limitante, que suele ser un poco peñazo. Y vamos a la quinta y última pregunta. Un mini problema de ácido base. Una disolución de ácido acético en agua tiene un pH de 2,45. Calcule la concentración molar inicial del ácido acético y me da la constante de acidez y las masas atómicas. Bueno, este sería el equilibrio. Y en el equilibrio existen estas concentraciones. La inicial por 1 menos alfa, C por alfa y C por alfa. A partir del pH podemos calcular la concentración de iones hidróneo, que es 3,55 por 10 elevado a menos 3 molar. Y ese valor es igual a C por alfa. Ahora nos basamos
en la constante de acidez. La verdad es que este problema también es un poco enrevesado. Es igual a concentración de acetato, concentración de hidronio y concentración de ácido acético. O lo que es lo mismo, hidronio al cuadrado, acético. C por alfa, C por 1 menos alfa. C por alfa, 1 menos alfa. C por alfa es 3,55 por 10 elevado a menos 3, alfa y 1 menos alfa. De aquí podemos calcular el valor de alfa, que resulta ser igual a 0,005. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Despreciar alfa con respecto a 1. Normalmente, cuando la constante es tan pequeña, como en este caso, fijaros, significa que el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Por lo tanto, alfa va a ser bastante más pequeño que 1 y lo podemos despreciar con respecto a la unidad. ¿Que no queréis hacerlo así? Pues bueno, es un poco más tedioso el ejercicio, pero se resuelve y tiene que dar un valor muy parecido a 0,005. Por último, el apartado B lo he hecho a todo esto. Sí, ahí está. Uy, pensaba que se me había olvidado hacerlo. Bueno, pues la concentración, si ya decimos que la concentración de ion hidronio es C por alfa, C será igual a la concentración de ion hidronio dividido por alfa. Lo conozco, calculo y obtengo un valor de 0,75 molar. Y ahora vamos al apartado B. Como veis, este ejercicio es un poco larguillo. Larguillo. Bueno, pero este apartado es una chorrada. Calcule la masa de hidróxido de sodio que se necesita para neutralizar 100 ml de esa disolución de ácido acético. Indique cualitativamente el pH de la disolución resultante. Bueno, esta es la reacción que se produce. NaOH más ácido acético, que se suele simplificar de esta forma, dará acetato de sodio más agua. Moles de ácido acético, molaridad por volumen 0,071 moles. Masa de hidróxido de sodio, esto está mal, aquí no es M, es N, por su masa molar. Recordar que el número de moles de hidróxido de sodio serán los mismos que el número de moles de ácido acético. Por lo tanto, usamos estos mismos, 0,071, multiplicado por la masa molar del hidróxido de sodio, que es 40. Obtenemos un valor de 2,84 gramos. Bueno, pues la disolución será una disolución básica, puesto que el ion acetato reacciona con agua para producir ácido acético e iones hidroxilo. Por lo tanto, el pH será mayor que 7. Y listo, papeles. Fijaros que aquí ya tenemos el apartado B que colgaré próximamente. Bueno, pues nada más. Cuidado con el bicho. Bueno, y recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. En este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Y nada más. Suerte y hasta otra.